Aunque sea difícil de entenderlo, de todo el dinero que ganas, un porcentaje está siendo enviado al país de Venezuela. Pero ¿por qué a pesar de esto, Venezuela está sufriendo brutalmente de una economía derrumbada? Cada vez que llenas el depósito de gasolina, unos centavos de cada dólar van a Venezuela. De hecho, casi todo en tu vida se ha visto afectado por el petróleo venezolano de alguna manera. El asfalto utilizado para construir autopistas, el hule de tus llantas, el plástico de tu computadora e incluso tu champú proceden de Venezuela. Y ahora ese país tiene la economía más extraña de la Tierra. En algunos aspectos, parece desafiar la lógica económica. Por ejemplo, un depósito de gasolina que en Estados Unidos costaría $50, en Venezuela casi no costaba nada. ¿Sabes qué más no cuesta nada? Un me gusta para este video, para seguir trayéndote muchísimo más contenido. Pero seguimos. En 2010, un venezolano podía volar a París, cambiar algunas divisas y volver con dinero suficiente para 7 años con un salario mínimo. Era increíble el poderío que tenían los venezolanos hace solo unos años atrás. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero en el 2017 el ciudadano promedio perdió 8 kilos de peso debido a la escasez de alimentos. La economía de Venezuela no va bien. El país se enfocó mucho en el petróleo, y se olvidó de la producción básica que todo país debe tener, como los alimentos y otros recursos vitales para la sobrevivencia, así que ahora Venezuela tiene que importar casi todo lo que necesita. Para empeorar las cosas, Venezuela fue una vez el cuarto país más rico del mundo, pero ahora es la nación más pobre del hemisferio occidental. La raíz de todos estos problemas es el enorme suministro de crudo del país, y la manera en que éste corrompe a los que están en el poder. Esta es la historia de Venezuela, la economía más extraña de la Tierra y el peor desastre económico de cualquier economía en la historia moderna, y lo peor es, que lo mismo nos podría suceder en nuestro país si no ponemos atención. El 31 de julio de 1914, la vida en Venezuela cambió para siempre. Un líquido espeso, negro y viscoso empezó a llover desde el primer pozo comercial de petróleo, que había brotado 400 pies de profundidad del suelo. En aquel momento, Venezuela no era más que un oscuro país atrasado gobernado por el hombre fuerte Juan Vicente Gómez. Era un hombre que nunca dejaba pasar una oportunidad. Ascendió al poder en 1908, cuando como vicepresidente, asumió por la fuerza el cargo mientras el presidente Cipriano Castro se encontraba en París, recibiendo tratamiento para la sífilis. Desde entonces y hasta su muerte, actuaría como dictador. El eventual descubrimiento de un océano de petróleo ante él, no fue más que otra oportunidad para hacerse con el poder. Gómez no disponía del dinero ni de los trabajadores calificados necesarios para extraer petróleo de Venezuela, así que permitió que las empresas extranjeras lo hicieran sin impuestos ni cánones, siempre que apoyaran su dictadura. Dio concesiones petrolíferas y favores a quienes le rodeaban, para que le fueran leales y le ayudaran a conservar el poder. Durante los 21 años siguientes, Venezuela se convirtió en uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Esto les hizo depender del dinero del petróleo, que suministraba 2/3 de los ingresos del gobierno y el 90% de sus exportaciones. Gómez se alimentó primero a sí mismo y a sus leales seguidores, pero el pueblo medio de Venezuela probó lo que un dictador con dinero del petróleo podía hacer por ellos. Se abrieron los primeros bancos y la industria petrolera pagaba salarios elevados. Esto permitió que se desarrollara una economía de servicios. Los campesinos venezolanos abandonaron sus tierras ancestrales para ir a las ciudades en busca de una parte del dinero del petróleo. El momento era perfecto, pues a medida que la demanda de petróleo aumentaba constantemente a lo largo del siglo XX, también lo hacía la demanda de la moneda venezolana, el bolívar. Hay dos razones por las que esto es tan importante. En primer lugar, hace que sea más barato comprar mercancías a otros países. En segundo lugar, hace que sea más caro vender alimentos a otros países. Lo que esto significa es que los productores de Venezuela descubrieron que no podían competir con otros países, y los consumidores se dieron cuenta de que comprar alimentos extranjeros era la opción más barata. Al mismo tiempo, el mundo experimentaba la Gran Depresión. Así que Estados Unidos permitió que el dólar se debilitara frente a otras monedas.
En solo una década, el bolívar aumentó un 70%. Esto lo convirtió en una de las monedas más fuertes del planeta. Por primera vez, los venezolanos empezaron a importar artículos de lujo, a conseguir buenos empleos y a tener acceso a comodidades modernas. La sociedad se estaba volviendo demasiado dependiente del petróleo y a finales de los años 30, todos los costes empresariales estaban vinculados a la moneda, que estaba sobrevalorada. Esto provocó un aumento de los precios de los alimentos y mucha gente no podía vivir en las ciudades. Incluso Franklin Roosevelt se sorprendió por el coste de la vida y pidió que se revisara un informe. En 1939, Caracas era el lugar más caro para vivir del mundo y empezaba a parecer una ciudad gobernada por un dictador. Cuando murió en 1935, Gómez se había convertido en uno de los hombres más ricos de América Latina. Poseía muchas tierras y tenía monopolios en muchas industrias, desde el papel hasta la ganadería y los productos lácteos. También creó el primer ejército del país para defender su territorio. Cuando murió, el gobierno venezolano tomó el control de sus industrias. Sin embargo, su legado fue que todos los dirigentes venezolanos posteriores gobernaron el país de forma similar. Escribió una carta al presidente Roosevelt para intentar convencerle de que le ayudara. Unos años antes, México había nacionalizado totalmente su petróleo y le quitaron a los gringos toda la infraestructura que habían construido en el país. Así que Roosevelt accedió e incluso envió asesores jurídicos para ayudar al gobierno venezolano en las negociaciones. Esto condujo a la aprobación de una nueva ley petrolera en 1943, denominada Principio 50-50, que convertía al Estado venezolano en socio igualitario en la industria petrolera y le daba derecho a recibir la mitad de los beneficios de las ventas de petróleo. Sin embargo, surgió un problema cuando el famoso legislador Juan Pablo Pérez Alfonso hizo números y descubrió que así el petróleo venezolano sería menos rentable que el del Medio Oriente. Venezuela envió entonces una delegación al Medio Oriente con versiones traducidas del Principio 50-50. Después de que Venezuela aprobara leyes que facilitaban la venta de petróleo, otros países hicieron lo mismo. Esto hizo que el petróleo de Venezuela fuera más valioso. Pero Venezuela no estaba preparada para lo que ocurriría después. Tras la Segunda Guerra Mundial, se produjo un gran aumento de la demanda de petróleo. Al mismo tiempo, hubo conflictos en el Medio Oriente. Por ejemplo, Egipto cerró el Canal de Suez e Irán nacionalizó su industria petrolera. Estos acontecimientos hicieron que el precio del petróleo subiera drásticamente. Como resultado, Venezuela se convirtió en el mayor receptor de divisas esa década. El gobierno dio a la gente precios de gasolina más baratos porque el público lo pedía. Pero esto no fue suficiente y diferentes grupos empezaron a pedir más dinero. Uno de estos grupos eran los militares. Se hicieron poderosos y empezaron a controlar la política venezolana. Destituyeron al presidente y pusieron en su lugar a otro dictador, Pérez Jiménez. Gobernó con puño de hierro, como había hecho Gómez anteriormente. Jiménez prohibió los partidos de la oposición, torturó a sus enemigos políticos y manipuló las elecciones de 1952, porque pensaba que era necesario un recuento más exacto. Aunque hizo esto, Venezuela se enriquecía cada día más y las empresas occidentales empezaban a invertir en el país. Había pocos impuestos y poca o ninguna regulación, y una nueva población de consumidores con mucho dinero. Mientras no te interpusieras en el camino de Jiménez, eras libre de hacer negocios como quisieras. Jiménez vio un futuro brillante para Venezuela con cantidades ilimitadas de dinero, y sin nada que se interpusiera en su camino, así que puso en marcha sus grandes ambiciones. El país pasó a llamarse República de Venezuela. Se crearon nuevas industrias pesadas estatales y se pusieron en marcha programas de obras públicas. Jiménez creía que podía comprar la modernidad de Venezuela. Se crearon nuevas viviendas para los pobres, se abrieron escuelas, surgieron hospitales por todo el país y nuevas autopistas empezaron a cruzar la nación. El objetivo era impresionar a los extranjeros con infraestructuras modernas, hoteles de lujo y restaurantes de categoría mundial. Concedió generosos préstamos a las corporaciones y subsidió sus gastos. También inyectó dinero en el ejército para mantenerlo contento. Las grietas de sus ambiciones empezaron a hacerse evidentes.
Los enormes proyectos estaban llenos de despilfarro, corrupción y sobornos. Las nuevas autopistas costaron mucho más dinero del que debían. Las industrias estatales perdieron dinero y los servicios públicos no cumplieron las expectativas. Sin embargo, la gota que derramó la copa fue el incumplimiento de las promesas hechas a los militares. En enero de 1958, sus asesores militares más cercanos le dijeron que se marchara. Entonces Jiménez partió rápidamente hacia la República Dominicana con maletas llenas de dinero. Para entonces, la economía y el pueblo de Venezuela estaban en mal estado. El bolívar estaba increíblemente sobrevalorado, lo que destruyó la mayoría de los sectores de la economía que no estaban relacionados con el petróleo. Las empresas que seguían funcionando eran estatales y empleaban a mucha gente. La productividad era baja, pero los salarios eran altos. A los venezolanos ya no se les pagaba en función de lo bien que hicieran su trabajo, solo importaba el precio internacional del petróleo. Si tenías un negocio próspero, solo significaba que habías tenido suerte. Cuando los precios del petróleo eran altos, los negocios iban bien. Así que no había razón para trabajar duro, ya que podías intentar conseguir un trabajo en el gobierno que pagara bien por no hacer nada. El gobierno venezolano intentaba averiguar de cuál forma obtener más dinero de los ingresos del petróleo. A pesar de gastar mucho dinero en programas sociales y empresas estatales, seguía habiendo una mayoría de venezolanos en paro. Para combatir este problema, el gobierno ordenó que los precios de los alimentos se mantuvieran bajos. Esto significaba que el sector agrícola estaba luchando aún más porque no podía obtener beneficios. La gente de Venezuela empezó a adaptar sus ideas sobre el dinero a estas circunstancias únicas. Venezuela tendría su segundo intento de democracia, que fue posible gracias a un pacto entre los principales partidos políticos. Sin embargo, las condiciones eran demasiado extrañas y los ingresos del petróleo demasiado elevados. La democracia resultante estaba desvinculada de la responsabilidad política, ya que no dependía de los impuestos de la población. También se dio al presidente demasiado poder sin control y se inclinaría en gran medida hacia el autoritarismo. Y el aumento de riqueza en una economía que no fomentaba el trabajo duro hizo que la estructura política se viera lamentablemente infectada por la corrupción a todos los niveles. A pesar de todo, Venezuela continuó su rápido crecimiento económico. Después de eso, los presidentes trabajaron para conseguir poco a poco más dinero de las compañías petroleras. Esto condujo a la creación de la OPEP en la década de 1960. La OPEP es una organización internacional del petróleo. Esto significa que, en lugar de que las compañías petroleras controlaran los precios y la producción, serían las naciones que producen el petróleo las que lo controlarían. En octubre de 1973, ocurrió algo que volvió a sacudir la geopolítica del petróleo. Estados Unidos apoyó a Israel en una guerra llamada Guerra del Yom Kippur. Debido a ello, las naciones productoras de petróleo dejaron de vendérnoslo durante casi medio año. El precio del petróleo subió a $14 el galón, lo que significó que Venezuela empezó a recibir mucho más dinero de los beneficios del petróleo. Pérez Alfonso, ex ministro de Petróleo, advirtió que si no manejábamos con cuidado esta nueva afluencia de dinero, causaría grandes problemas. Tenía razón, el presidente empezó a repartir dinero a diestro y siniestro, lo que provocó un aumento incontrolado de la inflación. Para intentar solucionar el problema, el gobierno subió los salarios y destinó más dinero al gasto social. También, crearon una ley que decía que en todos los baños y ascensores públicos debía haber alguien para ayudar a la gente. La inflación empezó a subir rápidamente en 1974, y la gente se dio cuenta de que guardar dinero en los bancos era la forma más rápida de perderlo. Los bancos se vieron obligados a mantener bajos los tipos de interés de los préstamos, por lo que tenía más sentido gastar dinero y pedir préstamos que ahorrar. La clase media en Venezuela creció hasta alcanzar el 58% de la población, casi todo el mundo prosperaba más que nunca. Sin embargo, pocos comprendían el castillo de arena sobre el que se había construido su economía. El gobierno intentó poner en marcha un fondo de ahorro para los excedentes de los ingresos del petróleo, pero acabaría convirtiéndose en el despilfarro de los futuros dirigentes, y nunca estuvo a la altura del propósito para el que había sido creado.
El gobierno llegó a tener 300.000 empleados, y se aprobó una ley que dificultaba a las empresas el despido de trabajadores. Esto hizo que subieran los salarios, y algunas de las empresas más grandes pasaron a depender de las ayudas estatales para seguir siendo rentables. Las pequeñas empresas quebraron porque no recibían fondos estatales. Pronto, el 9% de las empresas más grandes eran responsables de la producción de todos los alimentos. El presidente también dio el primer paso hacia la nacionalización de la industria petrolera. El nuevo plazo era 1983. Ante la posibilidad de la nacionalización, las empresas petroleras dejaron de invertir en Venezuela antes de que venciera el plazo. Esto inició la espiral de muerte de Venezuela en la década de 1980. El precio del petróleo se normalizó en 1988, pero luego bajó drásticamente. Nadie pensó en lo que ocurriría si bajaba el precio del petróleo. Esto causó muchos problemas, porque las empresas dependían del Estado, los consumidores dependían de una moneda sobrevalorada y la mayoría de los puestos de trabajo eran improductivos y obligatorios para el Estado. El flujo de dinero que mantenía contentos a todos era solo un goteo. La estructura política se aseguró de que no se recortara la financiación, y así empezaron a acumularse enormes deudas. Con el nuevo presidente Luis Herrera Campins, la deuda externa se cuadruplicó y se dedicó a vaciar el fondo del petróleo. La industria petrolera, ahora nacionalizada bajo la empresa estatal PDVSA, también se vio privada de sus ahorros por el presidente. El flujo de dólares que mantenía en funcionamiento la economía se estaba agotando rápidamente, lo que provocó que el bolívar perdiera mucho valor el 18 de febrero de 1983. Este día se conoció como el Viernes Negro porque casi todo lo que compraban los venezolanos era importado, y de la noche a la mañana los precios se encarecieron demasiado. Para impedir que la gente retirara todas sus divisas, se establecieron controles de capital y se crearon dos tipos de cambio fijos, 4.3 bolívares por dólar y 6 bolívares por dólar. Una nueva organización de cambio llamada RIC-CATI hizo cumplir estos tipos. Venezuela se había hecho dependiente del mundo, pero ahora ya no podía pagar sus facturas. Esto continuaría con los precios del petróleo estancados y bajos. En 1989, la inflación era un gran problema en Venezuela. Esto significa que el valor del dinero bajó muy rápidamente. Así que la gente intentaba ahorrar el menor dinero posible porque al día siguiente valdría menos. Cuando un gobierno cambia artificialmente el valor del dinero, provoca agitación. Esto significa que la gente recurre más que nunca a la corrupción, al soborno y al mercado negro. Por ejemplo, los funcionarios del gobierno venderían dólares a bajo precio, a personas que luego podrían venderlos a un precio mucho más alto en el mercado negro. Los controles de precios sobre los alimentos hicieron que la gente comprara más de lo que necesitaba, por miedo a la escasez del día siguiente. A medida que aumentaba la escasez de artículos, los precios debían permanecer invariables, entonces vendían el exceso que compraban ilegalmente, o incluso los pasaban de contrabando para venderlos en los países vecinos. En 1989, toda la economía se contrajo un 10%. Pérez no cumplió las promesas que hizo durante su campaña. En su lugar, promulgó duras políticas económicas de golpe. Lo hizo para intentar que la economía no se hundiera. Dejó de pagar las deudas, abolió los RIC-CATI, levantó los controles de precios, subió los precios del gas y recortó el gasto social. Casi inmediatamente después de hacer esto, la moneda perdió el 60% de su valor y los precios del gas se duplicaron. La gente se enfadó tanto que empezó a protestar violentamente. Los militares acabaron sofocando las protestas, pero no antes de que murieran cientos de personas. De 1981 a 1989, el porcentaje de venezolanos que vivían en la pobreza aumentó más de 10 veces. Los venezolanos se dieron cuenta por fin de lo corrupto que se había vuelto su gobierno. Los expresidentes habían sido acusados de malversar dinero del gobierno. En el pasado, algunas empresas habían conseguido mucho dinero sobornando a funcionarios. Estos funcionarios no se daban cuenta de que era importante ahorrar e invertir la riqueza petrolera. Pensaban que la vida era mejor cuando una sola persona tenía todo el poder. Por eso, en 1992, cuando alguien intentó hacerse con el gobierno, mucha gente lo aplaudió.
pero este intento de toma del poder fracasó en 1999. El líder del intento, Hugo Chávez, fue detenido. Sin embargo, se convirtió en un héroe para mucha gente pobre porque estaba en contra de la corrupción. Fue liberado por el siguiente presidente y durante los 6 años siguientes, la economía de Venezuela empeoró debido a la falta de regulación y a una crisis bancaria. Chávez se convirtió en una estrella política emergente en Venezuela, después de que el país experimentara un colapso económico en el que se esfumó el 11% de su PIB, y la inflación superó el 100%. La demanda de cambio caló en la sociedad, y Chávez fue elegido en 1998 con el mandato de corregir los errores de décadas de corrupción. Chávez, que nació en la pobreza, ascendió en las filas del ejército en la campaña contra la guerrilla izquierdista en los años 70. Sin embargo, durante su carrera militar desarrolló simpatías izquierdistas, y creó una organización secreta con otros oficiales militares que creían que Venezuela necesitaba un gobierno socialista. Cuando fue elegido, casi la mitad de los venezolanos vivían en la pobreza. La corrupción campaba a sus anchas y la desigualdad era mayor que nunca. Chávez afirmaba que creía en la democracia y durante su campaña prometió respetar la propiedad privada. Sin embargo, también aumentó su aprecio por Fidel Castro en la Cuba socialista e incluso fue anfitrión de la fiesta de los 75 años del dictador. Desesperados por algo nuevo, los votantes dieron luz verde a Chávez para reescribir la Constitución. En la nueva Constitución, se creó un nuevo Congreso lleno de aliados de Chávez. Chávez cambió el nombre del país por el de República Bolivariana de Venezuela y promulgó lo que denominó Revolución Bolivariana en 2001. Como parte de esta revolución, se promulgaron 49 nuevas leyes que otorgaban al Estado el poder de confiscar tierras y dividir grandes parcelas agrícolas. El gobierno también promulgó una nueva ley del petróleo que sentó las bases para que el gobierno tuviera un mayor papel en la gestión de la industria petrolera. PDVSA, aunque de propiedad estatal, funcionaba en gran medida independientemente de la estructura política. Para atraer el capital y la experiencia necesarios, la empresa abrió sus puertas a empresas extranjeras y les concedió condiciones generosas. En esencia, aunque el Estado seguía dirigiéndola, las fuerzas extranjeras seguían controlando en gran medida el petróleo de Venezuela, lo que los críticos denominaron una privatización encubierta. Sin embargo, esto tuvo beneficios para Venezuela, ya que aumentó drásticamente la producción de petróleo desde la nacionalización. La independencia de PDVSA del gobierno la convirtió en una empresa que funcionaba bien e intentaba minimizar sus pagos al gobierno. A Chávez no le gustaba esto, así que nombró a leales al consejo de administración de la empresa, incluidas personas que no tenían experiencia en la industria petrolera. Los empleados protestaron por la intromisión del gobierno en la empresa y finalmente se produjo un golpe de Estado contra Chávez. Chávez fue derrocado durante solo 2 días, pero miles de empleados de PDVSA declararon una huelga total, y la producción de petróleo se detuvo durante 2 meses, lo que costó al país miles de millones de dólares en ingresos. Chávez despidió entonces a casi 20.000 empleados y los tachó a ellos y a sus partidarios de enemigos del Estado. La población estaba preocupada por la drástica desaceleración de las exportaciones de petróleo, por lo que intentó convertir sus bolívares en otras monedas. Entonces Chávez volvió a instaurar controles de cambio y creó el CADIVI, que es la Comisión Nacional de Administración de Divisas. Para detener la inflación, promulgó controles de precios y obligó a los bancos a conceder préstamos baratos a industrias y personas clave. De nuevo, con una inflación elevada y préstamos baratos, los venezolanos empezaron a gastar y a pedir préstamos. Pero la situación pronto se estabilizó. A diferencia de lo que ocurrió en los años 80, los precios del petróleo volvieron a subir en la década de 2000, porque países en rápido desarrollo como China empezaron a demandar muchas materias primas, como hierro, cobre y petróleo. En 2008, el precio del petróleo había aumentado un 600%. Las lecciones de los años 50 y 70 fueron ignoradas o olvidadas por Chávez. En lugar de ahorrar el exceso de ingresos petroleros para cuando bajaran los precios del petróleo, utilizó el auge de los mercados petroleros para financiar su agenda socialista. Instituyó programas sociales masivos llamados misiones, subsidió alimentos, viviendas y empleos para los pobres, y también trajo a miles de médicos de Cuba.
Las importaciones volvieron a ser baratas y el dinero fluyó de nuevo. Para los venezolanos, lo único que sabían o les importaba era que su calidad de vida había mejorado drásticamente con Chávez. Empezaron a comprar de nuevo artículos de lujo, conducían coches nuevos y llenaban sus depósitos de gasolina con calderilla. Habían vuelto los buenos tiempos de los años 70, pero Chávez continuaba con su propia misión de desarrollar lo que él llamaba el socialismo del siglo XXI. Chávez empezó a nacionalizar las principales industrias y a aumentar los impuestos a las empresas extranjeras. Luego declaró su guerra económica a los capitalistas neoliberales salvajes. Las turbulencias económicas del pasado no se debieron a la mala gestión de los ingresos del petróleo, sino a los males del capitalismo extranjero. La inflación no era un principio básico de la economía, sino un intento de los otros que pretendían extraer riqueza del pueblo de Venezuela. A la muerte de Chávez, Venezuela mantenía la mayor renta del petróleo extraído por cualquier gobierno del mundo. El 90% del beneficio de cada barril de petróleo se entregaba al Estado. La forma en que Venezuela gastaba ese dinero nunca fue decisión ni cuidado de las empresas petroleras extranjeras. La economía bajo Chávez y otros líderes anteriores nunca tuvo que ver con sus políticas. Solo se trataba del precio del petróleo en ese momento. Chávez no ahorró ningún ingreso del petróleo. En su lugar, siguió creando empresas estatales hinchadas e ineficaces. Tampoco invirtió en políticas económicas que aumentaran la productividad. Su objetivo de arreglar el sector agrícola también fracasó. Chávez siempre odió fuertemente a Estados Unidos y restringió el flujo de dólares, lo que permitió el comercio clandestino en el mercado negro. Por ejemplo, si un extranjero compraba bolívares al tipo de cambio oficial, los hoteles le costarían más de $2,000 por noche. Pero si hacían la misma operación en el mercado negro, solo les costaría $50. Para que los venezolanos pudieran viajar al extranjero, se les permitía cambiar bolívares por $2,000 una vez al año. Una vez en un país extranjero, se quedaban con lo que no utilizaban en el vuelo. Contrabandeaban el resto de vuelta a casa y luego lo vendían en el mercado negro. De este modo, podían ganar 7 veces el salario mínimo anual. Al haber vivido durante generaciones en una economía tan atrasada, los venezolanos tienen ahora un sentido retorcido del dinero y la economía, con una inflación que alcanza el 100%, el 300% y el 10,000%. Rápidamente piden préstamos y compran todo lo que pueden. Para cuando vencen los pagos de los préstamos, cuestan una ínfima fracción de lo que habrían costado originalmente. Pero entonces llegó la crisis. En 2008, los precios del petróleo bajaron y luego se desplomaron en 2014. Venezuela volvió a ser incapaz de importar los alimentos, materiales y otros recursos que no producía. No había ahorrado dinero como Arabia Saudita, Rusia y Noruega. Su economía no estaba diversificada para la productividad. Y no cultivaba suficientes alimentos para alimentarse. Como resultado, la economía de Venezuela se ha desmoronado, millones de personas han huido del país y la mayoría se muere de hambre. En 2019, la inflación había alcanzado el 65,000%. La caída total de la economía la convirtió en la mayor de la historia moderna. El sucesor de Chávez fue Maduro, que actualmente dirige el país. Sigue en gran medida los principios de Chávez y ha ido eliminando lentamente lo que queda de democracia. Mientras tanto, el pueblo venezolano sufre más que antes de que se descubriera el petróleo. Venezuela es un recordatorio de que gastar demasiado dinero de forma incorrecta es peor que no tener nada de dinero. También, los recursos naturales de ningún país son suficientes para mantener a su población. Todos debemos trabajar y producir algo, si no, tarde o temprano llegará el colapso. Otra cosa que debemos aprender es que todos los países deben tener una producción balanceada, tanto de recursos naturales como de alimentos y tecnología. Ese tema es muy delicado, quiero que por favorcito pongas tus comentarios y nos digas qué es lo que piensas. Si eres venezolano, nos encantaría tu opinión. Te felicito por llegar al final de este video. Eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.